No escapa a nadie que desde hace meses hay una especie de furor en contra de la deflación, y además es generalizado. Vemos los medios de comunicación y no importa el color del periódico, en todos se ha dibujado un escenario tétrico en el que la deflación era el peor de los mundos. Da lo mismo que leyéramos el ABC, el enemigo número uno, la deflación, que El País, lo cual era de esperar, ¿no? Todo el mundo presentando con una prevención tremenda un horizonte deflacionista de tipo apocalíptico. Esto en el ámbito de los medios de comunicación, pero en el ámbito político, ¿para qué hablar? Recuerden ustedes las declaraciones de nuestro propio presidente del gobierno o de los más conspicuos líderes políticos europeos. ¿Y qué pasa en el mundo académico? Pues tres cuartos de lo mismo. Las voces que más se escuchan son un corifeo de la amalgama o bien de nuevos keynesianos o economistas neoclásicos o monetaristas. Todos ellos, aunque se consideren en las antípodas desde el punto de vista teórico, sin embargo coinciden en que la deflación también es el peor de los mundos. Hay, por tanto, una especie de fobia en contra de la deflación, que yo he calificado de enfermedad grave de tipo psicológico, como paranoia antideflacionista. Y entonces lo que tenemos que hacer es estudiar, si esto corresponde a una realidad teórica o no, y práctica, utilizando el instrumental analítico que proporciona la teoría económica de la escuela austriaca. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, y lo primero que tenemos que hacer, y creo que hoy procede, es definir la deflación. O sea, ¿qué entendemos por deflación en términos analíticos? Dice Mises que la deflación es una mutación monetaria que consiste en una disminución de la oferta monetaria, de la cantidad de dinero. Iba a decir en circulación, pero esto es una manera poco apropiada desde el punto de vista teórico. El dinero no está circulando, ni tiene patas, ni va de un sitio a otro. El dinero solo cumple su función como saldo de tesorería estático en el bolsillo de uno, por decirlo de alguna forma. Mutación monetaria que consiste en una disminución de la cantidad de dinero, de la oferta monetaria, una contracción de la oferta monetaria, o si ustedes prefieren, lo que es exactamente lo mismo, un aumento de la demanda de dinero. Disminuir la oferta es aumentar la demanda. Hombre, siempre que la oferta de cualquier bien o servicio se contrae, ya sabemos, los determinantes individuales del precio, igualdad de circunstancias, esto da lugar a un incremento en términos relativos de la escasez y, por tanto, un aumento del precio afectado por esa contracción de su oferta. En este caso, la contracción es de la oferta monetaria, y el efecto que tiene a igualdad de circunstancias es que se produce un aumento en el precio de la unidad monetaria. El precio del dinero es su poder adquisitivo. Lo que se produce, por tanto, es un aumento del poder adquisitivo de la unidad monetaria, que se manifiesta visualmente, para nosotros, en una disminución generalizada de los precios de los bienes y servicios que se intercambian en el mercado. No es que los bienes y servicios caigan de precio, lo que en realidad está sucediendo es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria o precio del dinero sube como consecuencia de esa contracción. Esa es la definición científica de deflación. Lo único que sucede, no escapará a su fina percepción, es que a nivel coloquial, a nivel de la calle, se ha pasado a denominar deflación al efecto que normalmente tiene lo que es la deflación de verdad, es decir, a la caída generalizada, en mayor o menor medida, de los precios en unidades monetarias de los diferentes bienes y servicios de consumo. Bien, pues hecha esta introducción, lo que ahora me gustaría hacer, en segundo lugar, es analizar tres tipos de deflación, que son importantes entender qué diferencias tienen entre ellos, nos van a ayudar a entender además lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que ha sucedido en el pasado. Luego, desde el punto de vista analítico, es un esquema conceptual que, como vamos a ver, es extraordinariamente útil. Bueno, antes de entrar en estos tres tipos, cabe concebir en una sociedad anarcocapitalista pura, con patrón oro, sin Estado, etcétera, hombre, que se produjeran algunos episodios puntuales de deflación stricto sensu. Por ejemplo, si se hunde un galeón, ¿no? María de las Mercedes, con X toneladas de monedas de oro, pues sí, se produce una contracción en la oferta monetaria, porque desaparece
del mercado esa cantidad de oro. Bien, esto es una cosa puntual, relativamente muy poco importante. O si se produce un cataclismo un cataclismo natural o un problema bélico, etcétera, que dé lugar a un incremento muy grande de la incertidumbre que determine un gran aumento de la demanda de dinero. Son casos que cabe concebir, pero aleatorios y que no producen distorsiones sistémicas ni recurrentes en el proceso de mercado. Los tres casos de deflación a los que me voy a referir son los siguientes. En primer lugar, la deflación deliberadamente producida por los gobiernos, por el Estado. Ya saben ustedes que el Estado es la encarnación del demonio y de ahí proceden todos los males de la humanidad. Y uno de ellos, como vamos a mencionar ahora, pues son deflaciones deliberadamente inducidas por razones políticas o por errores cometidos en la intervención del Estado. El segundo tipo, luego veremos, ahora veremos con más detalle todo esto, pero el segundo tipo es para tener una visión general de deflación, a la que me voy a referir es la deflación resultado del error de diseño institucional en relación con el sistema bancario, que ha permitido que los bancos, en contra de los principios generales del derecho, actúen con un coeficiente de reserva fraccionaria. Este es el talón de Aquiles de la economía desde hace 20 siglos, como estudio en mi libro. Todos los problemas económicos de última instancia de tipo recurrente y cíclicos tienen su origen en este error de diseño institucional, en este privilegio odioso concedido para que unos agentes concretos, solo los bancos, puedan actuar al margen de los principios generales del derecho y en relación con los depósitos a la vista y equivalentes no mantengan un coeficiente de caja del 100%. Esto da lugar a que la oferta monetaria se comporte como un acordeón, con la misma facilidad que se extiende mediante la generación de dinero virtual, multiplicador bancario, luego se contrae. Especialmente y de forma inevitable cuando el mercado descubre los errores de inversión cometidos en la etapa de la burbuja. Y luego hay un tercer tipo de deflación, que también vamos a analizar, que es en la que estamos ahora, que es la deflación que podemos calificar de deflación buena, que en realidad no es una deflación stricto sensu, porque no tiene su origen en una contracción de la oferta monetaria o en un aumento de la demanda de dinero, sino que tiene su origen en un incremento de la producción de bienes y servicios a lo largo de un proceso de mercado próspero, no intervenido, que crece a un ritmo más rápido en general que el crecimiento de la oferta monetaria. Es el proceso más sano de crecimiento económico que cabe concebir. Deflación japonesa, porque el ejemplo que se pone de que viene papá, que viene el lobo feroz, viene la deflación. Siempre se pone el ejemplo de Japón, no hay nada peor que la deflación. Japón lleva años sin recuperarse, con un crecimiento nimio y una deflación. Y esto es culpa de la deflación. Este es el argumento primario, miope, erróneo, de aquellos que carecen de formación económica, o tienen la formación económica equivocada, o simplemente son corifeos de los amantes de la inflación, por razones políticas. Ahora me referiré a ellos. Pero si Japón ha tenido una ligera deflación, que tampoco haya sido muy grande, en términos ahora coloquiales, es decir, de caída de precios, durante más de una década, ello no es la causante de su prostración económica, que por cierto es una prostración económica relativa porque tiene un capital acumulado tremendo y cualquiera que viaje a Japón se dará cuenta de lo próspero que está y sobre todo si compara cómo estaba Japón hace 20 años. Pero es cierto que ha crecido bastante poco y ha ido perdiendo terreno respecto a una serie de competidores geográficos que tiene alrededor, etc. Y es resultado única y exclusivamente del grado enorme de rigidez por razones culturales, históricas y sobre todo de intervención del gobierno de la economía japonesa, que todavía, hasta ahora, prácticamente no ha tomado ninguna medida efectiva de liberalización. En Japón se han intentado todas las medidas intervencionistas posibles, o sea, han cogido todo el inventario de tonterías keynesianas, monetaristas, las han aplicado todas, y lo único que han conseguido es ser el país más endeudado del mundo, con Botswana, y mantener indefinidamente su rigidez. Y ahora, pues, la que está de moda es la Abenomics, que es lo que dice el primer ministro, pues, a inyectar dinero para que se devalúe el yen y para cebar la bomba. Y de paso aumentamos los impuestos todavía más, el IVA. Esos son los argumentos que se leen en la prensa, yo es que lo leo en la prensa, pues de la expansión, no voy a decir nombres, iba a decir nombres, pero no los digo. Estoy tentado de decirlo, pero no los digo. De los distinguidísimos economistas, sobre por qué la deflación es malísima. Vamos a verlos y vamos a desmontarlos uno a uno.
Porque, y además este argumentario lo tienen que tener ustedes, porque si no lo tenemos nosotros no lo va a tener nadie, ¿no? Primero se dice que la deflación es lo peor que puede suceder, porque perjudica a los deudores y favorece a los acreedores. Una manera, pues a pensar un poquito. Si como consecuencia de un proceso de crecimiento de la productividad, sobre todo en esta fase en que empieza a recuperarse la economía, eventualmente llegáramos a que el crecimiento de la producción en bienes y servicios adquiriera un ritmo superior al crecimiento de la oferta monetaria, lo cual se plasmaría en un aumento del poder adquisitivo de la unidad monetaria, en una caída de los precios en mayor o menor medida, pero caída de los precios. Los agentes económicos son muy ágiles para en sus operaciones de endeudamiento y de crédito tener en cuenta esas expectativas de deflación e incorporarlas a la hora de pactar el correspondiente tipo de interés de mercado. El tipo de interés de mercado tiene tres componentes. Primero, la tasa social de preferencia temporal, entre ustedes y yo, en torno al 2%. Y dirán, ¿y de dónde se saca el 2%, profesor Huerta de Soto? Pues me lo saco de la chistera. La tasa social de preferencia temporal, solo Dios puede conocerla, pero en la medida en que yo me aproximo un poco a Dios, Dios, dime cuál es, en torno al 2%. Hombre, es que tenemos que tener un proxy, porque si no... Luego, hay que añadir una segunda componente, que sería la componente por la inflación o deflación esperada, y en tercer lugar, la componente de riesgo relativa al contrato o sector concreto en el que se lleve a cambio la operación de intercambio de bienes presentes por bienes futuros. Bueno, si quieren ustedes rizar el rizo, añadiríamos una componente de beneficio empresarial puro, y tenemos todas las consideraciones que Mises hace al respecto, lo dejamos ahí al lado, incluso haría una consideración a la disparatada teoría de la liquidez, y efectivamente, en la medida en que alguno de esos préstamos sean medios secundarios de intercambio, a corto plazo tendrán una prima negativa porque son muy líquidos, pero eso lo vamos a dejar de lado. Lo que quiero decir es que en un entorno deflacionario los propios agentes económicos ya tienen en cuenta la deflación esperada, reduciendo o haciendo que sea negativa la prima, la segunda prima de componente respecto de la evolución del poder adquisitivo del dinero. Y si se espera que va a haber una deflación secular de en torno al 1% en los próximos años, y la tasa social de preferencia temporal es el 2%, pues el tipo de mercado sin riesgo será el 1%. O sea que, y no hay ningún problema, y eso no perjudica a nadie, y en los agentes económicos, deudores y acreedores, se ponen de acuerdo en las correspondientes transacciones. Luego, desmontado el primer argumento. Ahora, alguien me puede decir, ¿y qué pasa con los acuerdos crediticios firmados antes, años antes, cuando había un entorno que no era el deflacionario? Bueno, pues sí, oiga, usted se endeudó en otras circunstancias distintas, y ahora, pues resulta que sí, pues tiene que asumir, estar a las duras y a las maduras, que tiene que devolver su préstamo en unidades monetarias que tienen un poder adquisitivo más alto. Se produce un fenómeno en el que son perjudicados los deudores, beneficiados los acreedores, pero ya me refería que de alguna manera compensa la injusticia previa, como nos explicaba Rothbard y he comentado antes. Pero que no me diga Pampillón, y no quiero citar a nadie, que esto es gravísimo, porque contrae la demanda agregada. Oiga, no diga usted tonterías, de manera agregada no contrae nada, porque si bien es cierto que aquellos que se endeudaron en la etapa de la burbuja ahora salen perdiendo, y por tanto su contribución a la demanda agregada es menor, los acreedores salen ganando, y por tanto su contribución a la demanda agregada es mayor, y agregadamente, y tanto que os gustan los agregados a los macroeconomistas, Pampillón, la demanda agregada no cambia. Luego, primer argumento, liquidado. Pero hay otro argumento, dicen, la deflación es malísima, lo leerán ustedes, porque como consecuencia de la caída de los precios, las empresas venden menos, y entonces hay un proceso acumulativo, se puede generar un proceso acumulativo de contracción. Esto es también otro error grave. En un entorno de crecimiento de la masa monetaria, con patrón oro explica diversos estudios que secularmente ha venido creciendo su stock mundial en torno al 1 o al 2% al año.
base a la producción mundial de oro. Ya saben que todo el oro del mundo cabe en 3 piscinas olímpicas. Pero que nadie me diga que es que no hay dinero suficiente, si es patrón oro. Ya saben ustedes que sabemos desde Cantillon y Hume que cualquier cantidad de dinero es óptima, cumple su función óptimamente, una vez que se ajusta poder adquisitivo en el proceso de mercado a los deseos de los diferentes agentes económicos. Si se produce un incremento de la masa monetaria del 1%, lo que debemos de esperar es que en general y de manera agregada las ventas de las empresas crezcan en torno al 1%. Lo único que sucede es que el turnover, que dicen los anglosajones, la venta o ingreso de las empresas que crece al 1%, ¿qué composición tiene? En forma de un número de unidades de bienes y servicios, las que produzca cada empresa, que crece a un ritmo más rápido, al 2 o al 3%, y por eso el precio unitario de cada unidad tiende a bajar. Pero desde luego, que el precio unitario de las unidades baje en nada perjudica a la empresa, al contrario, es una manifestación del proceso más sano de crecimiento económico que cabe concebir, resultado de la acumulación de capital, innovaciones, etcétera. Pone a disposición de los agentes económicos y de los consumidores bienes cada vez de más calidad y a precio unitario más bajo. Si bien las empresas, unas con otras, su crecimiento de ventas pues es pequeño o exiguo y sigue la tónica del crecimiento de la masa monetaria en torno al 1%, pero no hay contracción por ningún sitio. Recuerden además toda la teoría del capital. Podría estar aquí horas, pero es perfectamente posible ganar mucho dinero aunque no vendas más. Lección número 1 de contabilidad. Resulta que el beneficio es ingresos menos costes. Si tus ingresos no crecen o crecen poco, puedes ganar mucho dinero si reduces los costes hacia atrás. ¿Y cómo reducen los costes hacia atrás? Pues renegociándolos, lo cual es relativamente fácil si cambias el chip como empresario y estás en un entorno deflacionario, en términos no académicos, sino coloquiales, de caída de los precios, ese entorno al que me he referido, que es el más positivo que cabe imaginar de crecimiento próspero de un proceso de mercado.